Síndrome del intestino irritable, y para ello me acompaña el doctor Carlos Baltodano, quien es internista del Hospital Manolo Morales. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, ¿cómo está? Buen día, un placer. Pues siempre estamos en la buena disposición de colaborar con la educación médica continua hacia la población. Qué bueno. Pues sí, el tema es muy interesante y esperamos que la población lo sepa aprovechar, la información que le vamos a dar. Ok. Doctor, ¿qué es el síndrome del intestino irritable? Bueno, mira, en sí el síndrome, como la palabra lo menciona, técnicamente es un conjunto de signos y síntomas asociados a lo que es la parte del colon específicamente, ¿sí? Recordemos que el colon es la parte ya del tubo digestivo donde se hace el proceso de eliminación de los tóxicos del metabolismo, de tal manera que el conjunto de signos y síntomas están definidos por distensión abdominal, cólicos, dolores tipo cólico, hay flatulencia o gases intestinales, hay mucha indigestión, el paciente no tiene una buena conexión entre su digestión y la eliminación de los tóxicos. Es decir, todos los signos y síntomas que se presentan están definidos por la falta de mecanismo que hay en lo que llamamos peristalsis, el movimiento intestinal para evacuar. Puede que el intestino esté o muy rápido o muy lento, ¿sí? Hay variantes de colon irritable con variante diarrea y variante estreñimiento, o sea que el paciente puede experimentar los dos momentos, o uno de los dos. ¿Sí? ¿Hay otros nombres para este síndrome? Sí, bueno, técnicamente se le conoce como síndrome de colon irritable, pero también pues popularmente se puede llamar colitis, colitis o incluso colon nervioso, porque recordemos que un buen porcentaje de la causa del colon irritable es la tensión, el estrés, el estilo de vida, la ansiedad. Es decir, hay causas orgánicas y funcionales, ¿sí? Aunque el 80% del colon irritable la causa es funcional. Funcional quiere decir que no tenés un evento orgánico. O sea, puede haber un colon irritable y que la causa puede ser incluso un cáncer de colon y que así debute. Entonces, muchas veces hay gente que puede tener una causa orgánica, una lesión estructural y entonces lo manejas como una colitis. O sea, sí hay que hacer protocolos diagnósticos y hacer diagnóstico de exclusión. O sea, una vez que haces diagnóstico de imágenes o incluso de colonoscopía, por ejemplo, y está limpio el intestino, pues se hace exclusión colon irritable. Mientras es bien difícil, porque podrías tener una causa anatómica y podrías pasarla por alto. Hablando de cómo diagnosticarlo, usted nos decía colon. El diagnóstico es meramente clínico, ¿sí? Es decir, es clínico, es historia clínica. En la historia clínica es importante resaltar elementos como alimentación. La alimentación es importante, por ejemplo. Se ha demostrado que, por ejemplo, el consumo de excesos de carnes rojas puede contribuir a un deterioro en la función intestinal, es decir, poner más lento el colon por problemas de digestión. Asociado a estos alimentos, el hecho de tener una condición de ansiedad o estrés importante, es decir, un paciente que come muy en carrera rápido, bajo estrés, presión, y come alimentos que necesitan un metabolismo adecuado y que ponen lento el metabolismo, pues eso puede contribuir en el tiempo a un colon irritable, ¿sí? Hay otras causas, por ejemplo, dentro de la historia clínica, el documentar bien la situación de los insomnios, que también pueden alterar el estado emocional, los pacientes que suelen comer muy voluminosos por las noches, ¿sí? Es decir, incluso algunos pacientes que tienen intolerancias a la lactosa, leche, pueden en el tiempo desarrollar un colon irritable, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista clínico, el examen físico es importante. El examinar el abdomen, generalmente es un paciente que tiene siempre distensión abdominal, hay gases intestinal y puede haber ciertos dolores en los flancos. Los flancos son los lados laterales, derecho e izquierdo. Generalmente es por distensión de las asas intestinales asociado al exceso de gas que hay.
Entonces, el uso de las imágenes para diagnosticarlo generalmente es más para buscar una causa orgánica, es decir, si tiene historia para colon irritable, examen físico sugerente, pues normalmente iniciamos tratamiento, ¿sí? Tratamiento sintomático, y el 80% de la gente mejora porque además del tratamiento tiene que haber modificación del estilo de vida, tanto alimenticio como emocional. O sea, comer más saludable y bajar el estrés, que es lo que lo provoca, más el tratamiento sintomático, y la gente mejora. El problema es cuando el paciente hace modificaciones de su estilo, come sano, baja su estrés y toma el tratamiento y no mejora. Entonces hay que meterse a buscar una causa orgánica. Entonces ahí sí es posible que necesitemos hacer imágenes, colonoscopía, que la colonoscopía es invasiva porque es un estudio rectal, pero hace una evaluación anatómica del colon, ¿sí? Es decir, vemos si hay masas, pólipos, divertículos, úlcera o cáncer incluso, que ya entonces el abordaje cambia totalmente. Síndrome de intestino También se haría irritable. entonces radiografía o tomografías. Pues lo que pasa es que si vamos en orden de frecuencia, de entrada necesitaríamos hacer una colonoscopía para ver si hay algún proceso obstructivo en el colon que pueda explicar la alteración. Lo que pasa es que los otros estudios son más complementarios cuando ya uno demuestra que hay una causa anatómica. Por ejemplo, si encontramos un pólipo, pues hay que extraerlo y hacerle biopsia para descartar si no es un cáncer de colon. Si encontramos una masa, pues igual, pues habría que hacer tomografía ya tratando de ver que si esa masa no es un cáncer y que tenga ya algo que se llama metástasis, que se haya regado un tumor a abdomen, tórax, cuello, etcétera. O ultrasonido para chequear vísceras sólidas como hígado, vaso, páncreas, riñones. Sí, ya los estudios complementarios vienen una vez que uno encuentra. Si te hacemos una colonoscopía y no encontramos nada, probablemente no tengamos que avanzar en otros estudios, pues no necesitamos. No tiene repercusiones a nivel sistémico en cuanto a que tengamos exámenes de sangre, pues decir. Pero si tuviéramos una causa anatómica como una masa, sí hay que ver si tenés anemia, alteraciones de las pruebas renales, pulmonares, hepáticas. Es diferente la verdad. Por eso le decía que el 80% del diagnóstico es clínico. Estudios muy pocas veces, a no ser que no tengas una buena respuesta o se asocia a otros síntomas ya diferentes, ¿sí? Usted nos comentaba, doctor, de que existen tipos de síndrome, de este irritable. ¿Cuáles son los signos o síntomas que pueden diferenciarlo el uno del otro? No, o sea, más que diferentes son, por así decir, sinónimos, es decir, son nombres que adoptan en la población o incluso en la práctica médica, pero como les decía, el nombre técnico es un síndrome de intestino irritable, síndrome de intestino irritable, ¿sí? Es decir, ya hay criterios definidos a nivel internacional para encuadrarlo en este síndrome, ¿sí? Incluso hay un síntoma importantísimo que te define cuándo es un colon irritable y cuándo no. Y es que los síntomas de dolor, gases, cólicos mejoran con la defecación. El paciente evacúa y todo se le compone. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos entonces una explicación técnica de que tenemos una inflamación del colon, y entonces su mecanismo de diferenciar para colitis o colon irritable es la evacuación. O sea, el paciente le pregunta a usted, cólico, distensión, dolor, pero yo cuando evacúo se me mejoran los síntomas y paso bien. Entonces, eso hace la diferencia entre colon irritable de otras entidades diferentes a esos. La evacuación es el punto de diferencia de uno y otro. ¿Quiénes tienen más probabilidades, doctor, de desarrollar el síndrome del intestino irritable? Bueno, no se tiene un dato preciso sobre edad poblacional, porque pues lo pueden padecer desde niños hasta adultos, jóvenes. Es que tiene que ver mucho con el estilo de vida. Por ejemplo, la tendencia a la depresión es una causa de colon irritable. Que si el joven es dinámico, es un joven muy de positividad, pues probablemente no, pero hay jóvenes muy depresivos. O incluso hay adultos que también adoptan eso en la medida que van adquiriendo un poco de temor a los desafíos de la vida. Es decir, gente que
que tal vez está aspirando a un empleo y tiene miedo a responder, y entonces entran en ansiedad, en estrés. Sí. O gente que está en un trabajo y siente que no está rindiendo, o siente que hay mucha presión por horarios, qué sé yo, o estilos de trabajo muy fuertes para su condición y lo estresan y él puede empezar a tener síntomas. La gente mayor, por ejemplo, nosotros pensamos que de alguna manera el paciente ya jubilado mayor debería tener menos riesgo, pero hemos encontrado un buen porcentaje de pacientes mayores con colon irritable, pero que están asociados a una mala calidad de vida relacionada con el entorno familiar probablemente, ¿sí? Es decir, tal vez han perdido un poco el apoyo de la familia y entonces les ha tocado tener otros estilos de vida. O en los pacientes mayores lo que hemos visto como causa es el hecho de tener otras enfermedades, o sea, es diabético, es hipertenso, artritis, y los síntomas de esas enfermedades suelen activar una colitis por depresión, por estrés, porque bueno, no se siente bien, no se siente que tiene calidad de vida, pues en ese sentido. Entonces, la colitis depende del grupo poblacional y de manera individual la sintomatología que haya, pues hay niños que pueden tener colon irritable también. Y en cuanto al género, ¿es más mujeres, más mujeres o varones? Fíjate que es igual, es más, se ve más tendencia en el varón que en la mujer. Se ve más, generalmente el varón suele estresarse un poco más que la mujer. El sofoque, más estresadito. Entonces, no es mucha la diferencia, pero puede ser más varón que mujer. A pesar que la mujer tiene más actividades. Ya ves que después del trabajo llegas a la casa a hacer muchas cosas, pero es posible que tenga un poquito más de autocontrol. Podría ser, pues no estamos generalizando, pero... Y a pesar que el varón, pues, pero tal vez tiene el varón las responsabilidades tal vez macro, pues habría que valorar eso. Es muy individual, ¿me entiendes? No es una cosa que así tiene que ser, pero sí, en Nicaragua, por ejemplo, yo veo más colon irritable en varones que en mujeres. Al menos en la práctica personal he visto más así. Entonces podríamos decir que es una enfermedad que todavía no se tiene preciso cuál es la causa, pero sí que la estamos padeciendo por estrés. La causa es ambiental, es decir, es cómo adoptas tu estilo de vida laboral, familiar, sentimental. No, te puede dar colon irritable por una decepción amorosa, te puede dar colon irritable por un duelo familiar, por una enfermedad convalescente, hasta por una indigestión de comida. O sea, es multifactorial, ¿sí? Pero claro, el problema es cuando se vuelve crónico en tu cuerpo, o sea, que ya... si es una enfermedad en la que hay que tratarla, o cuando la enfermedad empieza a somatizarse quiere decir que ya empiezas a imaginar que los síntomas ya son algo malo, y puede ser un cuadro meramente de colitis, pero decir, no, esto ya no me curé, esto es cáncer, entonces la gente empieza a estresarse, y eso empeora el asunto en vez de mejorarlo. ¿Sí? O sea, por eso es mejor hacerse su chequeo, evaluarse, hacer su seguimiento, pues, pero sin alarmarse, porque colon irritable de manera puntual es un problema funcional, ¿sí? Es algo que incluso puede curarse. ¿Sí? Y pues, doctor, ¿cuáles serían los tratamientos para mejorar los síntomas o curar esta enfermedad? Bueno, los tratamientos igual, como te mencionaba, son tratamientos meramente sintomáticos. Es decir, no hay un tratamiento específico como tal, de tal manera que muchos pacientes han respondido con las modificaciones de su estilo de vida. De repente hay gente que empezó a bajar la intensidad de su estilo de vida ansioso, nervioso, empezaron a modificar un poco sus alimentos voluminosos, cargados en grasas, o sobre todo alimentos relacionados con carnes rojas en exceso también. Ya modificar un poco la comida nocturna, que es importante. Medicamentos, por ejemplo, hay un grupo que son antiespasmódicos, pero que al final no son tratamientos específicos, pues son sintomáticos, ¿sí? El tratamiento de primera línea, es decir, al final si alguien puede con modificación del estilo, pues de paso le sirve, y un asunto de ahorro para su economía, porque pues, comprar medicinas y
Porque al final no funciona que bebas solo pastillas, ¿sí? O sea, el problema es que la pastilla no es la primera línea. Yo bebo pastillas para el colon irritable y sigo en lo mismo, combo de todo, no me cuido, estresado, no voy a mejorar. O sea, es un tratamiento integral, ¿sí? Tratamiento más modificación de tu estilo de vida. Claro, ayuda mucho la actividad física, hacer ejercicio, un poco de deportes, caminar, dependiendo la condición física y la edad del paciente. Pues, si es joven, que haga ejercicio intenso, si es una persona mayor, pues acorde a su capacidad funcional, ¿no? Pero es importante tener actividad física para que el colon se relaje y pueda recuperar su ritmo. Y pues la gente que tenga síntomas de colon irritable y más bien vean que sus síntomas empeoran o no mejoran, deben de buscar una opinión médica, porque habría que descartar siempre una causa anatómica que explique el cuadro del colon irritable. Puede estar enmascarada una enfermedad con una colitis, ¿sí? O sea, alguien puede tener una lesión maligna en el colon y creer que es una colitis. Entonces, cuando ya se hace caso, puede estar muy avanzado el problema. O sea, siempre es bueno hacer una evaluación inicial. Si se diagnostica que es colon irritable puro, tranquila. Al final ya dependerá de su fuerza de voluntad cómo lo supere en cuanto a modifique sus condiciones alteradas. Es decir, si está consciente que come desordenado, voluminoso, de noche y que vive estresado, que tiene obesidad, entonces todo eso, si lo regula, va a ir mejorando. Claro, hay que acompañarlo temporalmente de un tratamiento, pues, pero el tratamiento no es suficiente, ¿sí? Es igual como todas las enfermedades. Si es diabética, además de la pastilla o la insulina que te recetamos, tenés que modificar tu estilo. No es que vas a andar comiendo el montón porque me pongo insulina, o sea, no es así. Tienes que tener cuidados como toda enfermedad, ¿sí? Entonces es un tratamiento, se podría decir, personalizado en dependencia de cómo tenga el cuadro la persona y los síntomas que vaya presentando. Generalmente todos los tratamientos tienen una estrategia llamada individualización. O sea, hay que individualizar a cada paciente. O sea, no todos responden igual y no todos necesitarán tratamiento. O sea, como te digo, el 80% de las personas pueden mejorar con modificaciones de su estilo de vida. Claro, hay sus excepciones, pues siempre hay pacientes muy especiales, atípicos, que habría que tratarlos un poco más intensos. Pero ya son pacientes que probablemente ya se les excluyó una causa anatómica. Es decir, no tiene nada de malignidad, nada de pólipos, masa. Es puro colon irritable, pero que siguen enfrascados en situaciones de tensión, pues decir, que si la causa de su colon irritable es por un cuadro depresivo, por un síndrome ansioso, por un cuadro neuropsiquiátrico, claro, hay que tratar su enfermedad de base, que es lo que le genera el colon irritable. Si el paciente tiene depresión, su antidepresivo de primera línea, para que pueda bajar la intensidad de la colitis, pero si no toma nada o está empeorando, claro, no vamos a ver mejoría. Y no quiere decir que ese paciente tenga una causa orgánica de malignidad. Pues, ¿sí? Hay pacientes en los que les recomiendan ingerir más alimentos ricos en fibra para mejorarlo. Sí, lo que pasa es que la fibra generalmente es la base de la dieta relacionada con la evacuación, con las modificaciones en cuanto a los volúmenes de heces y a generar una evacuación adecuada y que no genere estreñimiento. Pues, o sea, esa es la contraparte del estreñimiento, por así decir. Es decir, la fibra es la dieta balanceada de primera línea en los pacientes con colon irritable en la variante estreñimiento, ¿sí?